diría. Tanto con respecto a lo que es el pecado, hablaremos bajo el tema del pecado. Casi nadie no le gusta que lo digan eso, ¿va? Pero esa es la realidad. Esa es la realidad que incluso el apóstol Pablo lo dijo en Romanos 7, el pecado que mora en mí. Lo que no quiero, eso hago. Y lo que quiero, eso no lo hago. Lastimosamente, ese pecado está viviendo en la carne no redimida. Yo creo que quede bien claro eso, porque si no vamos a estar equivocados y no quiero que estemos equivocados. Al contrario, quiero que estemos muy claros con respecto a esto. ¿Y por qué el Señor no ha redimido completamente al ser humano, al menos aquellos que hemos aceptado ya al Señor? Pero el Señor siempre en su palabra nos deja ejemplos. ¿Estamos de acuerdo? Lo dice la palabra del Señor en Corintios 10. 1 Corintios 10 dice que todas las cosas que están escritas son para que sean de ejemplo nosotros. Por ejemplo, el pueblo de Israel cuando entró a Canaán, ¿no se dieron cuenta ustedes que no pudieron echar todas las personas que estaban ahí? Yo creo que solo pocos han leído eso. Pero dice la palabra y enseña la palabra que el Señor mismo dejó a estas gentes para probar el corazón de Israel, si verdaderamente le iban a ser fiel o no le iban a ser fiel. Era para que fuera una espina al costado constantemente, si verdaderamente le iban a servir a Dios de todo corazón o no lo iban a hacer. Y así mismo sucede con el mismo cristiano hoy en día. Ciertas cosas Dios no las ha eliminado completamente para probar nuestros corazones, si es que verdaderamente somos obedientes a su palabra o no somos obedientes a su palabra. Tenemos esa sabiduría de que estamos siempre combatiendo contra el pecado, ¿sí o no? El mismo Señor Jesús dijo que hasta con los mismos pensamientos pecado. Entonces va a estar siempre ahí viendo en qué momento lo hace caer. Para ser un buen cristiano tenemos que tener una buena memoria para recordar qué cosa hace el pecado. Amén. Vamos a estudiar, digamos, un poco a profundidad lo que es el capítulo 4 de Primera de Pedro. Yo quiero que vayamos ahí. Del 1 al 11 vamos a estudiar. Primero lo vamos a leer y después lo vamos a estudiar. Amén. La palabra de Dios se le honra al Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues, quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Bástate ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece como cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno, desilusión y os ultraja, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también se ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en el Espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca.
Sed pues vos sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministre a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios. Que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien permanecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Se pueden sentar. Ahora sí vamos a profundizar un poquito lo que es la palabra del Señor. Yo creo que pongamos atención. Esto es muy serio. El pecado es muy serio. Y como les decía al principio, para poder vencer el pecado que mora todavía en el ser humano, debemos ver y debemos recordar las consecuencias y qué cosas trae. Por ejemplo, una de las cosas muy importantes de recordar es qué cosa le hizo al Señor Jesús, a Jesús, el Hijo del Hombre, a Jesús carne. ¿Qué fue lo que le hizo? Si usted lee el 3:18, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Sabemos que por causa de nuestros pecados, Él fue a la cruz del Calvario. Para poder vencer el pecado que mora en cada uno de nosotros, debemos recordar qué cosa le hizo el pecado al Señor. Y dejemos de estarnos gozando en esos pecados que llevaron a la cruz al Señor. Y dejemos de estar jugando al cristianismo. Siempre nos sentimos ofendidos y cada vez que salimos de aquí, muchas veces incluso salen hasta peleando porque el pastor, la palabra que dijo el pastor es muy dura. No, esa es la palabra que dice el Señor, no el pastor. El pastor es usado por el Señor para su honra y gloria, porque la gloria es solo de Él. Lo único que hace Dios a través del pastor y de los siervos que usa para predicar su palabra es para moldearlo a usted, a que aprenda a ser santo y a vivir conforme su voluntad y no ya como la que usted tenía antes. Porque dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Yo creo que hay muchos aquí que podemos decir que sí, basta ya de todo lo que hemos pecado. ¿Quién de ustedes no se disfrutó el pecado? Porque la verdad, el cuerpo le encanta. Le gusta pecar. Le gusta saciarse. Si nunca se sacia, diría yo. Nunca se sacia. Quiere y siempre quiere más y más y más y nunca se sacia. Es dañino. Crea problemas serios con nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Jesús. Y muchos de nosotros decimos amar al Señor. Y si alguien ama al Señor y sabe que lo que va a hacer lo ofende de una manera muy seria, yo creo que no lo hace. Solamente esos pecados que son escondidos, como decíamos ayer, esos pecados por yerro, esos pecados que no conociendo usted o no sabiendo usted que es pecado, lo hace. Hay muchos pecados así, incluso hablábamos ayer de eso. El pecado, hermanos, es como una piedra pesada que el verdadero cristiano está cargando por toda su vida hasta que este cuerpo perezca, hasta que este cuerpo muera completamente. Y vamos a tener que lidiar con esta carga hasta que lleguemos al encuentro con nuestro Señor. Pero mientras estemos en este cuerpo,
nosotros debemos saber cómo vencer al pecado. No quiero decir que usted nunca va a pecar, quiero decir que usted debe aprender a vencer el pecado. Porque si dice que mora en nosotros, es algo terrible. No se va a poder deshacer de él así fácil. Pero con la ayuda del Señor sí lo va a poder hacer. Porque su palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Entonces un buen cristiano, teniendo el conocimiento de la verdad, sabiendo que es bueno y que es malo, sabiendo que cuando hace algo ofende a su Señor y que ese pecado, por causa de ese pecado, murió su Señor en la cruz de Calvario, yo creo que nosotros en este caso nos limitaríamos a eso. ¿Somos conscientes? Otra cosa que debemos recordar, bueno, la primera o la segunda, es qué cosa ha hecho el pecado a los cristianos. ¿Qué cosa ha hecho el pecado a los cristianos? Cuando el cristiano convertido verdaderamente y viene el conocimiento de la verdad y aprende a conocer lo bueno de lo malo y empieza a predicar el evangelio, a muchos les crea problemas. Incluso a los apóstoles y todos los que tuvieron antes de nosotros, dice que también ellos fueron muertos. Dice que cuando Esteban contendía con todos los religiosos, dice que se cerraron, se taparon los oídos y ya no quisieron escuchar la verdad porque sabían que lo que le estaba diciendo era verdad. Y que ellos se sentían ofendidos cuando se lo sacaron a la luz. Cuando se dieron cuenta que vivían en pecado, se sintieron ofendidos y lo primero que hicieron fue apedrear a nuestro hermano. ¿Usted estaría alegre que por causa del pecado mataron a su hermano? ¿Que por causa del pecado mataron a su Señor? Cuando usted vaya a pecar con sapébole, ¿cómo se dice en español? Ya me olvidó. Sabiéndolo, conscientemente, recuérdese, tenga una buena memoria de todo lo que ha hecho el pecado. Lo destituyó de la gloria de Dios, a usted y a mí. Lo apartó de Dios. Lo dejó vivir como usted quiso en cosas deshonestas. Aleluya, gloria a Jesús. Gloria a Dios. Cuando podíamos haber estado completamente en la presencia de Dios por causa del pecado, fuimos destituidos de Dios, de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es muerte. Así que tenemos que tener una buena memoria para ser grandes guerreros del Señor y decirle, basta ya pecado, tú no tienes potestad sobre mí, porque mi Señor pagó por ti. ¿Se puede imaginar usted si el hombre no hubiera pecado? ¡Qué lindo fuera! Ya nadie le estuviera enseñando cómo caminar, sino que el Señor mismo le diría cómo. Pero por causa del pecado llegamos a esto, que fuéramos esclavos del pecado. Pero el Señor ya pagó por nosotros y dejó una parte todavía no redimida, que es el cuerpo, que son los deseos del corazón. ¿Estamos de acuerdo en eso? Que están vivos dentro de nosotros y que son ellos los que motivan a que pequen, a que pequemos. Pero por eso les estoy diciendo, recordando, que debemos tener buena memoria para recordarnos que le hizo a Jesús de Nazaret el pecado. Por nuestros pecados fue inmolado. Esa palabra es tremenda, ¿no? Alguien golpeado de una manera terrible, llevado hasta la muerte por causa de los pecados.
Delitos y pecados, tanto grandes como pequeños, siempre son pecados. Por eso dice la palabra, corta, recto, la palabra de verdad. Al pecado llama pecado, y a lo que no es pecado no se le puede llamar pecado. No podemos estar compartiendo cosas del pecado. Ya no le pertenecemos a él. Aunque si mora en este cuerpo, porque los sentimientos todavía están ahí vivos del viejo hombre, debe ir muriendo. Debe ir muriendo para que el nuevo hombre nazca completamente en la nueva creación del Señor está haciendo. Amén. Amén, gloria a Dios. Vamos. Aleluya. El primero dice, pues Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Vosotros también, hermanos, armaos del mismo pensamiento. O sea que debemos estar preparados ya en nuestra mente. Y eso es lo que le estaba diciendo. Debemos recordarnos bien qué cosa hace el pecado. Amén. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Él completamente terminó con el pecado. Él ya está en gloria, él ya no peca más. Y cuando regresará ya no tendrá que ver absolutamente nada con el pecado. Él murió por nosotros, por nuestros pecados, en la cruz del Calvario. Recuerdes, ¿qué hizo el pecado con su Señor, con nuestro Señor? Recuerde también qué hizo con nuestros hermanos cristianos. También los mató. Ahora, y por decir así, ¿qué cosa hace el pecado con Dios? ¿Qué cosa hace el pecado con Dios? ¿Ah? El pecado crea un problema muy serio con nuestro Padre. Ya no hacemos su voluntad cuando pecamos. Interrumpimos la voluntad de Dios por causa del pecado. Yo creo que quiero que escuchemos una palabra de motivación también, no solo de que llevemos palo, como se dice, pero debemos estar contentos porque Él está con nosotros, Él nos va a ayudar, etcétera, etcétera. Y quiero que vayamos a Mateo 7, del 24 al 27, dice así. Mateo 7. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y hace lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Aquellos que verdaderamente hacemos la voluntad de Dios, dice el 21, si usted lo lee, dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que aquel que hace la voluntad de mi Padre. Y como les dije, el pecado hace en nosotros que no hagamos su voluntad. Y entonces eso es lo que le hace al cristiano, es que se aparte de la voluntad de Dios. El pecado. Hay muchas personas que tal vez tienen años de estar en el cristianismo y todavía siguen en el mismo pecado y no pueden prosperar porque no están haciendo la voluntad de Dios.
Y aunque se le dicen Señor, Señor, no están haciendo la voluntad del Señor. Aleluya. Por causa del pecado están fuera de la voluntad de Dios. Alabanza a Jesús, aleluya. Así que debemos recordarnos qué gran peligro corremos cuando le damos rienda suelta al pecado. Le damos gusto a aquello que asesinó a nuestro Señor. Le damos gusto a aquello que asesinó a nuestros hermanos. Le damos gusto incluso para no hacer la voluntad de Dios y hacer nuestra voluntad. ¿Cuántas veces se les dice a usted la palabra del Señor? Dice que esto no lo debemos hacer. Y lo primero que hacemos es eso. Y si usted lo hace, primero está pecando. ¿Cómo se le llama? Desobediencia. Él dice que uno de los pecados muy serios es la desobediencia. Obediencia quiero y no sacrificio, dijo el Señor. Eso es lo que más le agrada al Señor. Un siervo obediente, como nuestro Señor Jesucristo obedeció en todo hasta la muerte, y muerte humillante de cruz. Por lo tanto, hermanos, analicemos bien y estemos muy atentos con lo que hacemos. Si alguien ama a alguien y le dice te amo, y parece que fuera verdad, llora, digamos que en cierto momento le demuestra que lo ama, pero después está enamorando a alguien más, ¿verdaderamente lo ama? ¿Verdaderamente ama al que le había dicho que lo amaba? Entonces, ¿qué era? Mentiroso. ¿Y cómo dice que el mentiroso no entrará en el reino? Eso es un pecado. Fácil pecar. Acuérdese qué cosa es el pecado. Amén. Mateo 28, ahí nos habla verdaderamente y nos enseña la médula de la voluntad del Señor. Dice, ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Y qué cosa dice? Que le enseñen, que le enseñemos lo que Él nos enseñó. ¿Y qué enseñó Él? Que lo obedezcamos a su palabra, y obedeciendo la palabra del Señor Jesús, obedeceremos a sí mismo a nuestro Padre para hacer su voluntad. Es que muchos cristianos incluso hoy ni siquiera saben cuál es la voluntad de Dios, y yo se los he preguntado y no saben responder. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que obedezcamos su palabra, lo que Él dice. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu mente y con todo tu corazón. Y asimismo dice, el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y lo estamos haciendo. No dice que amemos el pecado, dice que amemos al prójimo. No hablemos mal de él. Acuérdese que Él también es hermano del Señor Jesús. ¿O no? Él es nuestro hermano mayor. Amén. Yo creo que este incluso hasta lo deberíamos de saber ya de memoria. Romanos 12, 2. Vamos a leerlo. Aunque se deberíamos de saberlo de memoria. Esto para que aprendamos a vencer el pecado. No os conforméis a este siglo, dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
agradable y perfecta. ¿Y cómo es posible que yo me vaya a agradar en pecar en aquel que mostró su amor por mí? Mostró su misericordia. Mostró que Él es fiel. Mostró que no te dejó sin ayuda para que dejes de decir, a mí nadie me ayuda. Él dice, yo soy tu ayudador. Aleluya. ¿Por qué yo voy a hacer algo entonces que lo ofende a Él? ¿Por qué no decimos basta ya al pecado? Hay cristianos verdaderos y hay cristianos que dicen que son cristianos, no son cristianos, que se deleitan en el pecado. Mas para poder vencer, debemos aborrecer el pecado. Debemos aprender a aborrecer el pecado. ¿Usted ama cuando alguien mata a un niño? ¿Verdad que no? ¿Usted ama al que engaña? ¿Usted ama al que miente? Cosa tan difícil es aceptar cuando alguien le miente a uno. Es muy difícil. Imagínese que cuando usted hace una cosa, al que primero ofende es a Dios, al Señor Jesús, y contrista al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Amén. Efesios 5, 7. No seáis pues partícipes con ellos. No seamos participantes con los pecadores. Estemos lejos de ellos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Estemos lejos del pecado. Aleluya. Siempre Efesios 6, 6 dice: no sirviendo al ojo como lo que quieren agradar al hombre, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Pero si pecamos, nos apartamos de la voluntad de Dios. No debemos estar haciendo estas cosas. Amén. Hay una palabra muy linda en Colosenses 4:12, donde lo saluda Epafras, y yo creo que lo leamos. Es lindo esta oración, que incluso diría que hasta nosotros sería bueno que la hiciéramos. Dice: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que seáis firmes, perfectos, completos en todo lo que Dios quiere. En todo lo que Dios quiere. Que hagamos su voluntad en todas las cosas buenas. Esas deberían de ser nuestras oraciones. Que nuestros hermanos no pequen, que se aparten del pecado, porque eso lo aparta de Dios. Dice que crea una barrera, e incluso la misma oración no es escuchada por causa del pecado. ¿Ven cuánto es dañino el pecado? Aleluya. En Jeremías 22, 21 y Jeremías 35, 14 dice que el Señor nos ha hablado siempre, siempre, y a veces obedecemos más al hombre y no a Dios. ¿Desde cuánto venimos hablando del pecado? Y muchos miembros a veces siguen haciendo lo mismo, y no se cansan de pecar. Qué triste, hermano. Lamentablemente es así. Regresemos a nuestro versículo, 1 de Pedro 4. 2.
dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya, hermanos, basta ya. Dice la palabra del Señor que todo lo que está bajo del sol tiene su tiempo. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de desarraigar lo que fue plantado. Ya tuvo y tuvimos el tiempo para que usted deleitara en el pecado. Ahora basta ya. Ahora santifíquese para el Señor. Es tiempo que nos dediquemos al Señor, porque su venida está cerca. Si Él viniera hoy, ¿cuántos nos iríamos hoy? Seamos sinceros con nosotros. ¿Estamos siempre practicando el pecado o ya dejamos eso en el pasado? Porque dice que en esos mismos pecados que el mundo camina hoy, también nosotros caminamos. ¿Sí o no? Leamos Efesios 2, ¿verdad que sí? Efesios 2. Del 1 al 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Muertos significa separados. Muertos en vuestros delitos y pecados. También nosotros éramos grandes pecadores. Pero eso fue, y lo estamos hablando del tiempo de atrás. Ya no debemos vivir en el presente, en el pecado. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Lo aparta del Señor. La desobediencia es pecado. Pero ¿qué dice? Que el espíritu del príncipe del aire, o sea, Satanás, es el que opera en el desobediente. En el pecador debemos aborrecer el pecado. Amén. Ya no andemos en eso, sino que dice que el tiempo que queda es, hermano, es un poco tiempo que pasaremos aquí, sea porque el Señor venga, sea porque nos iremos o que muramos, Dios lo sabrá. Pero yo espero que no muramos antes de que Él venga, sino que seamos transformados, como dice la palabra, en un abrir y cerrar de ojos. Vivamos como Él quiere. ¿Estamos dispuestos a hacer eso? No lo veo seguro, hermano. Yo diría, amén. 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 Cuando nosotros recibimos al Señor Jesús en nuestro corazón, renunciamos a todo pecado. ¿Usted no renunció a todo pecado? Y a toda maldición, a cualquier cosa que lo ate al mundo, porque nos iremos de aquí. Entonces, ¿por qué vamos a estar atados a este mundo si vamos solo de pasada? ¿Verdad que sí? Entonces dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Aprendamos a hacer la voluntad de Dios. Amén. Sigamos. Basta ya el tiempo pasado. Y lo repite. Basta ya el tiempo pasado. Si verdaderamente nosotros somos nacidos de nuevo, y nos recordamos de esas cosas, hermanos, verdaderamente dan ganas de vomitar. Dice, verdaderamente, qué amor, qué ternura, qué paciencia mostró mi Señor para sacarme de ahí. ¿Cómo yo le voy a pagar ahora? Basta ya lo que hicimos. Ahora vivamos
Libertinaje en lo moral y no solo en lo sexual, sino en cualquier campo. No le importa, hermano, se deleitan en todo. Aleluya. En divertirse, en gritar, dicen, esa gente es bien alegre. No, no, es que esa gente son gente que le dan gusto y le dan rienda suelta a la lascivia. Gloria a Dios, aleluya. Y mucha gente, eso es lo que le agrada. Mira qué divertido es. Yo te diría a ti, mira cuán abominable es delante de los ojos de Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Orgías, lascivias, concupiscencias, dice pasión impulsiva por el ser animal que llevamos dentro. Escuche bien, las concupiscencias son esos deseos impulsivos que están dentro de nosotros, que son animal, dice la palabra. Y muchos se divierten en las concupiscencias, esos deseos profundos del corazón que vienen del ser animal. Y según usted estaba haciendo algo bueno, ¿verdad que sí? El ser humano, eso es lo que piensa. A ver, me estoy divirtiendo. Sí, se divierte, pero para hacer el mal. Acuérdese que eso mató al Señor. Dice, impulsado por la pasión, es buscar la satisfacción sin razonamiento alguno en placeres que la pasión busca y desea constantemente, sin saciarse. Antes vivíamos en este tipo de cosas. Ahora los que están afuera viven en este tipo de cosas. Pero nosotros debemos de aborrecer estas cosas. Amén. Dice en embriagueces, prácticamente esa palabra significa vino que está burbujeando, de estar intoxicado. Y también implica a lo que son las drogas. Cuando alguien se emborracha y empieza incluso a hablar hasta cosas que no son, cosas insensatas, cosas que te llevan a disolución, o sea, a pleitos, enojos, contiendas, todo menos agradarle a Dios. Cosa que antes la mayoría de nosotros practicaba. Ay, ay, ay. Orgías. Del griego orgía, y significa fiesta de boca. Escuche bien, festín en que se come y bebe inmoderadamente y se cometen otros tipos de excesos. Satisfacción viciosa de apetitos o pasiones desenfrenadas. Orgías. Es cuando va a todo tipo de exceso. ¿Usted nunca ha ido a una fiesta y ha comido hasta reventar? Ay, ya no aguanto más, ¿verdad que sí? Todo lo que es exceso es malo. ¿No lo sabía? Y cada vez que usted está comiendo hasta un doble cachete, como se dice, no es bueno. Acuérdese que este es el templo del Espíritu Santo. Yo le digo que no coman, pero no excedan con las cosas. Acuérdese, es el templo del Espíritu Santo. Amén.
Dice el número 4, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Muchas veces nosotros estamos en compañía de personas o por motivo de trabajo o por motivo que tal vez los conocíamos antes y tal vez están en una fiesta y están compartiendo y vienen y le dice, ¿te tomas un poco de vino? Y usted le dice, no, gracias. Y entonces ellos empiezan a burlarse y le dicen, ¿por qué? Muchos le dicen, porque soy cristiano. Y entonces ellos empiezan a burlarse, a ofender. Verdaderamente, no es que una copa sea pecado, pero nosotros los cristianos practicamos la abstención del vino, de alcohol, de cualquier tipo de alcohol, para no llegar a los extremos. Amén. Porque también si alguien me ve con una copa va a decir, mire, ese pastor es borracho. Pero y después dice que no tomen. ¿No lo dicen así? Entonces nosotros, para no hacer pecar a otros, ni crear rumores, ni para compartir con ellos, incluso cuando están contando sus chistes que no le agradan a Dios, cuando le hacen daño a alguien, cuando se burlaron de otro y usted también ríe, usted también está compartiendo con ellos. En este caso dice la palabra de Dios que no compartamos con ellos, no corramos con ellos, y por eso y por causa de eso se van a burlar de nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Los ultrajan, hablan mal, porque no somos iguales y no lo seremos, para la honra y gloria de nuestro Señor. Dice, pero ellos darán cuenta al qué. ¿Al qué? ¿Quién es este? ¿Al qué? ¿A quién? Al Señor Jesucristo. No es al Padre, es al Señor Jesucristo. Dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Cómo así a los vivos y a los muertos? A los muertos, a aquellos que se les predicó el Evangelio antes de que murieran, que ahora ya están muertos, y a los vivos, a los que estamos vivos hoy. Por eso es que está hablando a los muertos y a los vivos, porque todos compadeceremos delante del Señor, vivos y muertos. ¿Cómo dijo que estábamos nosotros también? Muertos. También significa aquellos que están afuera. No crean que solo porque están ya dejaron de respirar, porque también le llaman muertos a aquellos que están vivos, pero están muertos en delitos de pecado. Cuando un joven se le acercó al Señor Jesús y le dijo, Señor, deja que entierre a mis padres y después te seguiré. Y él cosa le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos. No siempre significa aquel que está muerto, pero en este caso sí dice aquellos que ya murieron. Pero en este caso no es que fenecieron, se terminó. No, están vivos, pero no están en este cuerpo. Pero un día resucitarán, dice la palabra en San Juan 5, unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Entonces tenemos que tener el conocimiento cuando Él está hablando de una manera para que nosotros podamos entender. Y no habla que el Padre es el que va a juzgar, sino que el Hijo, dice la palabra de Dios, en San Juan, 5, del 22 al 27, si quieren lo leemos, dice así, San Juan 5, del 22, dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyen vivirán.
Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. ¡Aleluya! Porque Dios le dio la autoridad que la carne gobernara la carne. Y Él fue hecho carne, dice la palabra, y ahora está a la diestra de Dios. Así que Él va a gobernar y va a hacer juicio a toda criatura. Amén. Dice, porque siempre Pedro, 1 Pedro 4, 6, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne, según los hombres, pero vivan en el Espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. ¿Estamos velando en oración? ¿Llegará al fin? ¿Llegará al fin? Debemos saber esto. Tenemos la conciencia ahí que nos está diciendo, el fin va a llegar. Sea porque usted muera o sea porque verdaderamente ya llegó el fin y la venida del Señor está muy cerca, el Señor va a juzgar a todos. Aleluya. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor. Este es un mandamiento del Señor. Ferviente amor. Porque el amor cubre multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme el poder de Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén, amén, aleluya. Así que, hermanos, les exhorto a que nos recordemos qué cosa hace el pecado. Aprenda a aborrecer el pecado, porque el pecado mata. El pecado separa de la voluntad de Dios. Yo les voy a pedir que se pongan de pie. Este es un momento donde hay que reflexionar.